Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Por estar con nosotros. Damos la bienvenida en este momento al doctor Patricio Zambrano, quien lidera el Partido Socialista Ecuatoriano. Con él vamos a hablar sobre alianzas electorales. Ellos son parte de los movimientos que apoyan el binomio Lenín Moreno-Jorge Glass. ¿Cómo avanza este proceso, Patricio? ¿Cómo se están formando las alianzas para ir nominando y poniendo los candidatos para la Asamblea Nacional? Gracias, Claudia. Primero que nada, un saludo. Y bueno, pasando este duro momento de la partida de un gran amigo, de un gran compañero, como es el caso de Fausto Cayambe. El día de hoy serán sus honras fúnebres y será enterrado en el Monte Olivo a partir de las 11 de la mañana. Vamos a acompañar este último momento de que en vida fuera uno de los grandes compañeros de este proceso de cambio y de revolución. Un compañero que trabajó muchísimo por el tema de la clase trabajadora, por temas de legislación laboral y también muy reconocido en el sur de Quito. Fausto, él fue candidato del sur de Quito y asambleísta del sur. Por supuesto, Fausto siempre fue una persona con mucha alegría, con muchas ganas de trabajar, con muchos momentos para entregar a la ciudadanía y por supuesto su trabajo se ve en lo que fue electo asambleísta, en lo que pudimos ver de su ejercicio en la Asamblea Nacional y bueno, son momentos en la vida que son durísimos, pero que tenemos que superarlos porque esto tiene que continuar en beneficio de las grandes mayorías. Un abrazo eterno a Fausto Cayambe y todo nuestro pensamiento con él. Y bueno, con respecto a la pregunta, Claudia, bueno, nosotros venimos trabajando, venimos construyendo no solamente candidaturas, sino también alianzas, venimos construyendo discursos. ¿Qué es lo que la ciudadanía busca en este momento? Comenzamos con la construcción de un plan de gobierno que nos llevare a constituir una propuesta programática hacia el futuro. ¿Cuál es el Ecuador del futuro? ¿Cuál es el Ecuador que nosotros vemos con mayor fortaleza? Después de eso vamos construyendo las candidaturas, hacia dónde van, quiénes pueden ser los candidatos, cómo se estructura una candidatura y posteriormente vamos viendo lo de las alianzas, cuáles son las mejores estrategias que se pueden ir montando. Entonces tenemos alianzas tanto con Movimiento País cuanto con algunos movimientos locales. Ustedes están hablando de formar y construir un plan de gobierno recogiendo las necesidades de los sectores. ¿Cómo lograr articular la necesidad dentro del plan y posteriormente en obras y respuestas a esas necesidades? A ver, nosotros lo que venimos viendo es que después de estos 10 años de ejercicio administrativo de la presidencia del presidente Rafael Correa, se han logrado muchísimas cosas, es decir, en la obra pública, en la infraestructura básica, en las carreteras, en el tema de telecomunicaciones, se ha logrado un avance significativo. Creo que ya el país está por el 60% de conexión en telecomunicaciones, creo que estamos por el 85% de interconexión eléctrica. Entonces lo que nosotros vemos es un avance. Por supuesto que hay que ir fortaleciendo todos estos procesos que se han logrado, pero también hay que fortalecer aún más los procesos que todavía están muy poco atendidos, como es el caso del sector agrícola, como es el caso de ese sector productivo que nosotros creemos que es la base fundamental de la economía ecuatoriana. Entonces nosotros lo que hemos hecho es ver un programa que vaya en, por supuesto, continuación de lo que se ha logrado hasta aquí, pero también que vaya cambiando lo que no se ha podido consolidar y que se vaya a consolidar en el próximo periodo. Hay cosas que preocupan a la ciudadanía. Una de ellas es la crítica del candidato presidencial Lenín Moreno a las escuelas del milenio. Habla de que son elefantes blancos. Hay mucha gente que anteriormente decía no es posible que se construyan instituciones tan grandes alejadas de los centros poblados, cosa que los niños caminen
horas para llegar a su escuela porque se cerraron las escuelas pequeñas. ¿Por qué razón 10 años después empieza a criticarse por parte de la propia Alianza País y a rever qué se puede hacer con educación para que no se dé la deserción escolar? Yo creo que son visiones de cómo debe ser estructurada la educación. Una de las visiones que se puede tener es la construcción de las escuelas de milenio, es decir, que se llevaba a un solo sitio todas las escuelas unidocentes, las escuelas que tenían una baja cantidad de alumnos, se los llevaba a un solo espacio por el hecho de consolidar una educación primaria o secundaria unificada, es decir, que se llevaba a todos los alumnos que tenían escuelas propias, con maestros que daban clases desde el primer grado hasta el sexto grado, desde el primer curso hasta el sexto curso, pero que después iban valorando que era mejor tener un colegio especializado que lo que permita es construir los ciudadanos, una similar ciudadanía en base a todas las personas que iban, o en base a todos los estudiantes que iban a esta escuela. Esa es una visión que se tiene. Otra visión que se tiene es la de poder decir, nosotros creemos que se debe mantener esa posibilidad de en cada una de las circunscripciones tener unas escuelas unidocentes o tener una atención educativa mucho más cercana. Y esa es la visión que está presentando el compañero Lenín Moreno, que es una visión no con respecto a la construcción de un elefante, porque no nos olvidemos que siempre están habitadas las escuelas del milenio, siempre están concurridas por los estudiantes. Lo que pasa es que también es las dificultades de accesos que se pueden tener, y como es un especialista en acceso, a lo mejor él puede ver que el acceso que se tiene es la complicación que se da. Es decir, son diferentes visiones. ¿Qué ocurre con el fomentar al sector agrícola? Patricio dice, uno de los sectores olvidados o que no recibió la misma atención del gobierno central en estos 10 años es el mundo agrícola. ¿Cómo lograr regresar los ojos al campo? Se dieron críticas hacia la propia cumbre de Hábitat 3, en donde decían, nuevamente nos centramos en ciudades, que sí era la lógica del hábitat, pero no vimos la ruralidad como la base para, cómo girar este entorno y apuntar al campo, al agro, a la ganadería, que son fortalezas del país. Bueno, viendo primero que lo importante que nosotros debemos tener es la posibilidad de generar una producción agrícola que nos permita autosustentarnos. Es decir, tener una soberanía alimentaria que nos permita que todos los productos que se produzcan en el Ecuador sean consumidos en el mercado interno y que puedan abastecer para el propio mercado interno. Lo segundo es también el valor agregado que le podemos entregar nosotros al producto que se quiera vender o al producto que se quiera comercializar. Un valor agregado que vaya desde la construcción de carreteras que se ha venido haciendo, es decir, que la gente pueda sacar sus productos de los lugares donde los tiene hacia el espacio central o hacia el mercado específico que nosotros vemos. Entonces, nosotros creemos que es importantísimo la posibilidad de darle este valor agregado tanto en presentación del producto, en cómo ejecutar las políticas de venta. Eso es una de las cosas que tenemos que fortalecer. Asimismo, nosotros tenemos que ver la calidad de la semilla que se está entregando y no permitir que cierto tipo de semillas sea comercializada. Hablábamos algún momento con la gente del norte de Pichincha y nos decían que hasta ahora pagan unas royalties enormes por las semillas dadas hace muchos años para las rosas, y que son cantidades ingentes que salen del Ecuador solamente por el hecho de haber importado ese tipo de semillas. Mismo si ahora todo se produce aquí, por haber importado eso se paga una gran cantidad de royalties. Cada caso debe ser analizado, cómo mejorar las semillas, lo cual genera mayor productividad. De pronto la inversión en semillas es mayor, pero el retorno también es mayor. Exactamente, qué cantidad podemos, no sé, por tomar un ejemplo, plantar de caña de azúcar en una hectárea, cuánto nos va a rendir eso y cuánto nos va a rendir si tenemos un mejor producto. Todo eso es lo que tenemos que hacer. Los estudios, los especialistas tienen que entregar ese análisis y a partir de esos análisis ir viendo qué es lo que nos conviene más. Alguna gente habla de la posibilidad de generar monocultivos, que nosotros no estamos de acuerdo con eso, sino monocultivos con el único objetivo de exportar los productos producidos en el Ecuador. Pero al realizarse monocultivos, lo que nosotros haríamos aquí es destruir el autosustento que tenemos y la producción que va la producción agrícola que va hacia
la protección de las familias y la alimentación de las familias. Y hay familias. que cada caso ser analizado. Una cosa es agricultura en sierra, otra en costa y otra en Amazonía. Por lo tanto, cada caso, cada provincia, cada región del país tiene que ser muy bien revisada para proyección en el tema agrario. Claudia, se debe tomar decisiones específicas en cada uno de estos aspectos, pero sobre todo lo que se debe tomar son decisiones que vayan en beneficio de una nueva productividad, una nueva mirada hacia el campo, y que esa mirada hacia el campo vaya en beneficio de las grandes mayorías que viven en esta zona y que nos pueden ayudar a todos a salir de esta crisis. Otro tema que topábamos al principio es las estructuraciones de las listas. Y estamos en noviembre, hasta el 19 de noviembre hay que presentar listas. ¿Cuándo ustedes, dentro de esta alianza que tienen con Movimiento País y otros sectores, van ya a tener para ser inscritas estas listas, tanto a nivel provincial, distrital y nacional? El Partido Socialista viene trabajando en cada una de sus localidades, de las 33 secciones electorales que existen, viene trabajando fuertemente. Tenemos, por supuesto, listas consolidadas en algunas provincias, tenemos listas que se están estructurando en otras provincias partidariamente, es decir, como Partido Socialista saldremos solos en algunas provincias y en otras provincias saldremos con Alianza País y movimientos locales. Y en el caso de la Alianza, van el número 17 del Partido Socialista más el número 35 de Alianza País. ¿Van conjuntos? Van conjuntos, tienen que ir conjuntos porque eso es una de las normas que dicta el Consejo Nacional Electoral, y en el acuerdo que se firma de alianza se firma el número de votos, la división de los votos, la división del escenario económico, se firma ya todo dentro de la propia alianza. Pero lo que nosotros también vemos, Claudia, que es importante es que lo que nosotros venimos haciendo es coincidiendo con ciertos actores locales que lo que busquen es generar mejores beneficios para cada una de las provincias. Y en la lista nacional estamos conversando con todos los miembros del partido, así como con todos los miembros de los partidos aliados, para consolidar listas específicas. Muchísimas gracias a Patricio Zambrano. Recordamos que lidera el Partido Socialista, ha hablado de cómo se están estructurando las listas conjuntamente con Alianza País y otros movimientos, tanto a nivel nacional como a nivel local. En algunos casos irán solos, en otros casos en conjunto, entre la lista 35 y la lista 17. Además, él ha hablado de que en el plan de gobierno que están proponiendo, el eje es el agro y mirar el tema agrario, analizar cada caso, buscar semillas mejoradas, mejorar la productividad y apuntar a que el agro puede ser la alternativa para la crisis en el país. Gracias a Patricio Zambrano. Vamos a una pausa, luego la cual estaremos pasando una entrevista realizada con Lenin Hurtado, quien lidera el partido con la lista número 2. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques. Si está interesado en participar de forma gratuita en el programa Mi Música, contáctenos al 246-8427, 096 96 17 136, 0999 440 113 o escríbanos al correo electrónico elizabeth-consuegra@yahoo.com. Tómelo con calma. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito TV. Telesucesos es el primer noticiero de texto en la televisión ecuatoriana.
Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Gracias por estar con nosotros. En este momento damos la bienvenida al doctor Lenin Hurtado. Él es parte y lidera lo que significa Unidad Popular con las listas 2, el antiguo MPD. En este momento son parte de la alianza conjuntamente con el candidato Paco Moncayo. Queremos hablar, doctor Hurtado, hacia dónde van en las próximas elecciones, cómo va a ser la estructura de listas. Usted fuera de micrófonos nos decía, en el tema nacional van a tener listas como Unidad Popular y en las provincias van a ser listas compartidas. ¿Cuánto tiempo les va a tomar para resolver escaños, nombres en todo el Ecuador y además en las nacionales? Bueno, la saludo a usted, igual que a la audiencia, a la teleaudiencia de este tan importante medio de comunicación. Bueno, nosotros desde el 1 de octubre en que se nominó la candidatura, se proclamó la candidatura de Paco Moncayo a la presidencia de la República, en la misma resolución de la Convención Nacional del Acuerdo Nacional por el Cambio se resolvió tener listas de asambleístas nacionales por separado y asambleístas provinciales en la medida de lo posible en unidad. Esto es por una razón simple. En la lista de asambleístas nacionales, la fórmula de distribución de escaños, que es el Webster modificado, privilegia la presencia de las minorías o garantiza la presencia de las minorías, lo que no hace el método de Hunt. Así que si tenemos una sola lista, evidentemente va a conspirar con el propósito de tener una importante presencia en la Asamblea Nacional y por lo tanto cada uno tendrá su propia lista. Recordemos que el Acuerdo por el Cambio tiene 22 organizaciones y solo 3 con registro electoral, por lo tanto lo de separados es relativo, porque nosotros estamos tratando de construir nuestra lista nacional con la mayor cantidad posible de militantes en el resto de organizaciones que componen el acuerdo. Que no tienen número. Una pregunta, ¿van a ir varios números en la papeleta? Es decir, ¿va a ir la 2, la 12 y todos los números? Usted dice, tenemos 3 registros en la papeleta de cuando van las listas unificadas y también para la lista presidencial. Sí, en la papeleta presidencial están los 3 partidos, en la 2, 12 y 18, la Unidad Popular, la Izquierda Democrática y Pachacutic. Y las listas provinciales, la lista del Parlamento Andino y la lista de asambleístas provinciales, donde se logre una lista unitaria, irán con los tres registros. Y por supuesto, es una demostración del nivel de unidad que logramos en el Acuerdo por el Cambio. Aquí todo se ha trabajado en consenso, se está buscando un compañero o compañera de fórmula para Paco Moncayo. Todas las organizaciones estamos en la búsqueda de la mejor opción. Hay nombres que se mencionan, se habla de Mario Canesa, se habla de Elba González en Manabí. ¿Cuándo ustedes o cuándo el país va a conocer la decisión del general Moncayo? Bueno, la decisión realmente del acuerdo. Del acuerdo. Por supuesto, Paco Moncayo tiene una voz importante en el acuerdo y será escuchado como corresponde, pero finalmente será el acuerdo quien designe en conjunto, como siempre lo hemos hecho en lo que llevamos en este esfuerzo unitario, elegiremos la mejor opción para la fórmula que potencie la candidatura ya por sí fuerte y fortaleciéndose cada vez de Paco Moncayo a nivel nacional. Así que aspiramos no más tarde de la próxima semana, porque los tiempos llegan cortos, ya tenemos el plazo máximo para inscripción de candidaturas el 19 de noviembre y que consecuentemente hay que presentarle al país la alternativa, al igual que la propuesta programática que ya se inscriba junto con la candidatura en el Consejo Nacional Electoral. Y en la propuesta programática, ¿cuánto han avanzado? ¿Cuánto está colaborando Unidad Popular y las otras 22 organizaciones que usted mencionaba? Bueno, eso ya ha venido construyéndose por el espacio de 9 meses ya a estas alturas. Tenemos ejes programáticos ya definidos. Por supuesto, en estos últimos días, que cuando la Izquierda Democrática entró al acuerdo, tuvo algunos planteamientos que entregar, los entregó y se han acogido, por supuesto, por lo tanto se está afinando, digamos que la última versión de la propuesta programática para entregar al Consejo Electoral. Es decir, todo está en proceso, ¿se inscribe la lista
o el binomio presidencial conjuntamente con la propuesta programática. ¿Cómo romper la imagen que han dado al MPD, Unidad Popular ahora, y a quienes han liderado el gremio de maestros, como Mary Zamora y otras personalidades que han sido duramente criticadas por el gobierno nacional? ¿Cómo romper la idea de tirapiedras, de que por culpa de ustedes las clases empezaban tarde, que politizaron la educación? ¿Qué van a hacer ustedes para ir demostrando a la ciudadanía en la campaña que han sido epítetos pero que no son las realidades? La realidad actual es lo que evidencia justamente lo injusto de la estigmatización de los maestros y sus dirigentes. Llevamos 10 años de lo que denominaron Revolución Ciudadana, cuando el presidente de la República permanentemente dice que se excluyó a los maestros de la UNE de todas las decisiones en la educación. Pues bueno, tenemos 10 años y la situación de la educación yo diría que no es igual que en 2007, es peor. Hay miles de escuelas cerradas. No quiere decir que no hay buena infraestructura, no se han construido unidades del milenio, no hemos mejorado en infraestructura. ¿Qué pasa con la calidad de la educación? ¿Ha mejorado acorde a lo que anuncia el gobierno? Los indicadores recordemos que hubo un plan decenal de educación. Esos indicadores que tienen que ver con infraestructura, con presupuesto, con desayuno escolar, con capacitación docente, todos esos indicadores han retrocedido con relación al 2007. La infraestructura que con tanta pompa se anuncia en el país, las famosas unidades del milenio, se le ofrecieron 300 al Ecuador hace 8 años, hoy hay 62 construidas, 61 con la que se cayó en Pedernales, que no estaba asegurada por el genio ministro de Educación. Eso ha provocado que las miles de escuelas cerradas, ha provocado, que sean miles, decenas de miles, si no centenares de miles de jóvenes, de niños y de niñas que se han quedado sin educación porque los obliga a ir a grandes distancias a las unidades de milenio, que no es posible por el presupuesto familiar que cubra eso. No se le ha dado uniforme, no se le ha dado libros, no se le ha dado desayuno y almuerzo escolar. Entonces estamos hablando de una importante deserción escolar como consecuencia del incumplimiento de la inversión en educación mínima que establece la Constitución, que es el 6% del Producto Interno Bruto. Así que ahí está la evidencia que no era el MPD, no era la UNE la responsable de la calidad de educación. Pero ahora hay otro gremio de maestros afín al gobierno. ¿Cómo se llevan entre los que son de la UNE y del nuevo gremio de maestros? Bueno, el objetivo del gobierno cuando creó esta red de maestros es dividir el magisterio, como pretende dividir a los servidores públicos cuando formó la Central Única de Trabajadores, la CUT, para dividir a los trabajadores del sector público, para dividir a los indígenas, para dividir las organizaciones sociales. Es una constante del gobierno, que es la división de las organizaciones sociales para debilitarlas y debilitadas, que sean menos, que incidan menos en la movilización del país, la movilización del pueblo, para enfrentar la política que consideramos dañina, nociva para el Ecuador completo. Estamos hablando de afectación de derechos fundamentales, estamos hablando de afectación de libertades individuales, por lo que esa política de división ha pretendido, insisto, debilitar la movilización para enfrentar esa permanente violación de los derechos de la población del país. Usted, Lenin, va a encabezar la lista de asambleístas nacionales por Unidad Popular. ¿Cuáles van a ser los postulados para la asamblea? Porque una cosa es el plan de gobierno o todo lo que se plantee desde el Ejecutivo. ¿Cuáles son los planteamientos de Unidad Popular para el Poder Legislativo? Por supuesto, son ejes fundamentales. Cuando hablamos de la propuesta de la Unidad Popular, del Acuerdo Nacional por el Cambio, hablamos allí de recuperación de libertades individuales. Pasa necesariamente por la revisión de la ley de comunicación, la ley orgánica de comunicación. ¿Por qué ustedes hablan de revisión de ley y otros candidatos y otras tiendas políticas hablan de derogación completa de la ley? Bueno, en algunos casos habría que derogar esta ley de comunicación para aprobar una que esté en consonancia con los preceptos constitucionales y de los de la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, en ese caso de la ley de comunicación, a mi entender, sí, había que derogarla completa, pero necesitamos una ley de comunicación. Por lo tanto, hay que darle una alternativa al país, pero que esté, como se le señalaba hace un momento, en estricta consonancia, en armonía con lo que establece la Constitución y sobre todo tratados internacionales de derechos humanos. Estamos hablando de reformar el Código Orgánico Integral Penal para terminar con esos tipos penales que permiten la criminalización de la protesta social. Estamos hablando de la reforma de la Ley Orgánica de Educación Intercultural para terminar con la precarización del trabajo de los maestros. Por ejemplo, el tema del bachillerato unificado es una barbaridad. Ahora sabemos que es una barbaridad. Ahora se hace evidente que es una barbaridad, lo dijeron los estudiantes.
lo dijeron los maestros, lo dijeron los padres de familia, menos el gobierno no quiso aceptar, la evidencia está allí. Tenemos que reformar la ley orgánica de educación superior para lograr garantizar a los jóvenes bachilleres el acceso a la universidad, que es un derecho fundamental que se está conculcándole a los jóvenes del país, y son de centenares de miles que han sido marginados de la educación superior. Tenemos que hacer eso, tenemos que lograr también desde la Asamblea una fiscalización eficaz, no lo que está pasando ahora, que es realmente vergonzoso lo que pasa en la Asamblea. El nivel de sumisión al Poder Ejecutivo ha hecho que los escándalos, gravísimos escándalos de corrupción, se repitan, y aún la gravedad, hablo de gravedad, en cuanto al volumen de los recursos que se drenan por esa vía, sigue aumentando permanentemente. Así que la Asamblea tiene gran culpa de eso que estamos viviendo en el país en torno a la corrupción que campea en el Ecuador. ¿Y qué va a pasar con los organismos de control? Porque si la Asamblea define, fiscaliza, hay organismos de control que tienen que hacer análisis en otras áreas. ¿Qué va a pasar con estos cuando van a ser nuevamente electos los funcionarios para periodos de 4 o 5 años? ¿Qué va a ocurrir con esto? En el Acuerdo por el Cambio creemos necesario que se empiece recuperando las instituciones. No hablo de cambiar de dueño, por cierto. Es decir, no es que ahora maneja el gobierno, el presidente Correa, ahora después Paco Moncayo sea presidente. No hay problema porque ya la va a manejar él. Lo importante en un país, en un régimen democrático, es que las instituciones funcionen. Las instituciones del Ecuador no funcionan porque han sido neutralizadas al haber sido captadas por el Poder Ejecutivo. Así que necesitamos garantizar esa independencia de todas las funciones para que haya el control necesario entre unas a otras. Así que lo que nos parece pertinente en ese sentido es que el Consejo de Participación Ciudadana sea recuperado, a partir de entonces la función judicial, la función de transparencia y control social, la función electoral, todas las instituciones que establece la Constitución deben existir, debe garantizarse su funcionamiento, garantizando también que los mejores hombres y mujeres del país integren esas tan importantes instituciones para garantizarle también al Ecuador un régimen verdaderamente democrático, cosa que en el actual momento no tenemos. ¿Por qué usted dice que no hay democracia? Si vamos a ir a las urnas del 17 de febrero. La democracia no solamente es el voto, la democracia es división de funciones en esencia, es decir, que la función ejecutiva, por supuesto, es la función que administra el Estado, administra el Estado. El presidente de la República, cuando lee la Constitución dice que él es jefe de gobierno y de Estado. Sí, porque administra los recursos de todo el Estado, no solamente la función ejecutiva. Pero eso está mal entendido por parte del presidente de la República, desde luego. Aquí necesitamos que las funciones, todas funcionen adecuadamente y haya control recíproco. Eso define un régimen democrático, no lo que tenemos, no solamente ir a las urnas periódicamente, cada 4 años, en el caso del presidente de la República. Eso no basta para definir un régimen democrático. Hay mucho más, y es lo que queremos para el país, construir más democracia. Es lo que pretendimos en Montecristi, es lo que pretende la Constitución, es lo que no entendió el presidente de la República y ha desfigurado lo que definimos en Montecristi y lo ha reducido a un remedo, a una caricatura de democracia, que es lo que tenemos en el país. ¿Y qué va a hacer usted con el tema constitucional? ¿Qué propone frente a la Constitución y frente a las reformas generadas en el actual periodo? Lo primero que tenemos que hacer es derogar o terminar con esas enmiendas, entre comillas, que se impusieron al país en diciembre del año pasado. Eso posibilitó la conculcación de muchos derechos de los trabajadores, de los luchadores sociales, de los ambientalistas. Una serie de derechos fueron conculcados con las enmiendas, insisto, reformas disfrazadas de enmiendas que le impusieron al país el año pasado. Es lo primero que tenemos que hacer para recuperar el verdadero espíritu de la Constitución de Montecristi. Pero por supuesto, hay mucho por hacer. La Constitución no es un tema perfecto, es perfectible, lo dijimos, porque es producto de seres humanos y toda obra humana es perfectible. Insistimos desde el mismo día que aprobamos la Constitución de Montecristi el 24 de julio del 2008. Eso lo dijimos. Pero la reforma tiene que ir en la línea de mejorarla. Pero el Gobierno Nacional habló de que era una Constitución perfecta que iba a durar 300 años. No es perfecta, 300 años, por supuesto debe durar 300 años, pero ir mejorándola. En el mejoramiento de la Constitución implica que se le den a la población una mayor cantidad de derechos y libertades. El presidente de la República entendió que mientras más derechos los ciudadanos
menos derechos el Estado. Y eso está bien, pero para él no es correcto, porque él necesita tener un Estado que controle absolutamente todo y en detrimento del régimen democrático, y eso no es lo que se estableció en Montecristi. Muchísimas gracias a Lenin Hurtado. Recordamos que él lidera Unidad Popular Listas 2. Él ha hablado de su posible candidatura ya para la Asamblea Nacional, encabezar las listas nacionales. Es claro al decir, en las provincias van a ir listas compartidas y para la nacional listas de cada uno de los movimientos y agrupaciones políticas inscritas en el Consejo Electoral. Hay 22 grupos que apoyan la candidatura de Paco Moncayo, 3 de ellos con números 2, 12 y 18. Va a haber listas nacionales diferenciadas y listas provinciales compartidas, tomando en cuenta además las fórmulas de distribución de escaños. Gracias nuevamente a Lenin Hurtado. Gracias a ustedes. Vamos a una pausa y regresamos con más información. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques. Si está interesado en participar de forma gratuita en el programa Mi Música, contáctenos al 246-8427, 096 96 17 136, 0999 440 113 o escríbanos al correo electrónico elizabeth-consuegra@yahoo.com. Tómelo con calma. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito TV. Telesucesos es el primer noticiero de texto en la televisión ecuatoriana. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Por estar con nosotros. Damos la bienvenida en este momento a la economista Napoleón Santamaría para hablar sobre temas económicos. Hay varios temas que involucran a la sociedad, que preocupan a la sociedad. Napoleón, hemos oído sus comentarios sobre aquello que tiene que ver con la famosa deuda del Estado. ¿Cuánto debe el país, tanto interna como externamente? ¿Y por qué se decidió incrementar el monto de la posibilidad de deuda en varios miles de millones? Claudia, buenos días, televidentes y radioescuchas. Efectivamente, a ver, vamos a hacerlo para que todos los ciudadanos entiendan. Esto es un pastel y el Estado vive generalmente de 3 grandes rubros. O es explotación de recursos naturales, nuestro principal petróleo, o es impuestos, que ha sido la carga más fuerte que ha tenido estos últimos 10 años los ciudadanos, o 3, los empréstitos, el endeudamiento, el crédito externo. Efectivamente, ante la crisis del petróleo y ante la saturación excesiva de la recaudación fiscal, la única variable de ajuste posible al momento era el empréstito, era el endeudamiento. Pero también se han dado variaciones en el tema impositivo. Recordamos que por el terremoto se subió del 12 al 14%. Se anuncia también nuevamente el impuesto a la plusvalía y la famosa ley de herencias. El señor presidente de la República, al interior de la propia cumbre de Hábitat 3, dijo que nuevamente va a mandar esta medida a la Asamblea Nacional.
Y además aquí yo quiero hacer un paréntesis. En los últimos años, pese a que el ingreso petrolero ha sido altísimo por el boom petrolero hasta el 2014, los impuestos han sido más altos. Efectivamente. O sea, el Estado ha recibido más plata de impuestos que del boom petrolero. ¿Por qué? Precisamente ¿por qué? Porque si hay esas 3 líneas de ingresos a la caja fiscal, hay 3 líneas de gastos importantes en la caja fiscal. La primera es la nómina del Estado. La nómina del Estado es más o menos un 32%, es 9.000 millones respecto de los 27.000 millones presupuestados. Luego del descuento que estaba en más de 30.000 millones, se bajó a 27.000 millones. Luego de los 2 recortes presupuestarios que hubo, quedó en 27.000 millones y más o menos 9.000 se destina a la nómina, al sector público, a los funcionarios, a nuestra burocracia. Un tercio se dedica al servicio de deuda externa, al amortizamiento de capital e intereses, y un tercio se destina a mantener todo el aparataje del Estado, educación, salud, etcétera, y bienes de capital. Si es que usted tiene recortes tan fuertes como hemos tenido en el recurso petrolero, definitivamente la única variable de ajuste es el endeudamiento. Pero el endeudamiento ahora con otra orientación, ya no con la orientación normal de construir más hidroeléctricas o carreteras o puentes, puertos o aeropuertos, sino para sostener y cubrir el endeudamiento que ha mantenido el Estado ecuatoriano. ¿Por qué hace el Estado ecuatoriano esta reducción? El límite era el 40% de algo que llamamos... El límite era más o menos 40.000 millones de dólares, que supuestamente estábamos al borde en 38.000 millones. Exactamente. Y ahora hacen un concepto que sí, efectivamente, lo tienen los organismos internacionales, donde llaman deuda consolidada para eliminar lo que es deuda entre el sector público y por lo tanto ese endeudamiento baja y habría una mayor capacidad de endeudamiento. Pero el tema no es si es que un Estado se endeuda o no. El tema es, ¿qué vamos a hacer con el endeudamiento? Uno, y cómo lo vamos a pagar en el futuro. ¿Qué capacidad tenemos de pagar y en qué tiempo? El Ecuador al momento tiene un déficit de caja. El petróleo no le produce absolutamente nada. Por más que está sobre los $50 el crudo a nivel internacional. Mire, la contribución al mes de septiembre de la renta petrolera, descontado gastos de operación, amortización, etcétera, no supera los $200 millones en el mejor de los casos. Es una recaudación mínima y significante. ¿Qué es lo que nos pasa entonces ahora? Que ya la variable externa, exógena, que no se ha publicitado, que no se ha dicho en el país nada, que ya nos han anunciado, pero que no hay en debate, es la venta de los activos, y esto es peligrosísimo, porque más o menos esto es una economía de un país se maneja como cualquier economía de un negocio. Vamos a suponer el negocio más sencillo, que es una granja avícola. Si usted tiene un gallinero, gallinas y huevos, entonces se dedicó a vender los huevos, pero se acabó los huevos. Luego vendió las gallinas y se acabó las gallinas. Y ahora lo que pretende es vender el gallinero, con lo cual a futuro el desarrollo del país se quedará sin el concepto de propiedad, planta y equipo. ¿Cuáles son las empresas públicas que posiblemente se vendan? Usted dice eso no se discute mucho en el ámbito nacional y el Estado está buscando posibilidades de vender empresas. ¿Cuáles son las empresas? Uno puede pensar en telecomunicaciones, puede pensar en la empresa aérea, TAME. ¿Cómo saber cuáles van a venderse y en qué condiciones además? Y esto es lo peligroso, porque no se ha develado esta información de la potencial venta de los bienes públicos. ¿Por qué? Porque si hablamos de TAME antes de venderse tiene que pasar por un control serio de auditoría, porque hasta 10 años atrás TAME tenía un patrimonio positivo de $37 millones, hoy tiene un patrimonio negativo de 50. Entonces alguien tendrá que explicarnos qué pasó con cerca de estos $90 millones que se perdió. Y si es que hace 10 años hubiéramos vendido, hubiéramos tenido un mayor retorno de una compañía positiva con estados financieros buenos a una compañía que hoy se la encuentra absolutamente destruida. Lo mismo pasa con CNT, con nuestra Telefónica. La Telefónica produce alrededor anualmente de $230 millones de utilidad. Esta empresa produce solo eso, produce eso que es importante para las arcas públicas. Si es que la intención es vender, que no se puede vender todo, si no es 49%, ¿en qué condiciones son? Realmente son... ¿Quiénes son los posibles inversionistas que tienen interés en comprar las empresas públicas ecuatorianas en minoría de acciones? Usted bien lo recuerda, se puede vender el 49% del accionariado y el 51% sigue siendo del Estado. Sí, de acuerdo. Pero claro, aquí el tema está en, vamos más allá, vendemos los recursos, los bienes del Estado, entra dinero fresco. ¿Qué vamos a hacer con ese dinero fresco? Si el dinero fresco va a ser para hacer inversiones no responsables, que ha sido una temática que hoy el país se siente alborotado
porque no solo es que vemos que hay elefantes blancos, como lo dicen algunos candidatos presidenciales, sino que ha habido sobreprecios escandalosos en la obra pública, que se ha destinado a enriquecer a determinados funcionarios públicos y que estos se han dedicado a gastar en cosas absolutamente suntuarias y ofensivas a la moral de los ciudadanos ecuatorianos. Ya vio ayer en la prensa que decía que se han gastado en bailes, en bodas y hasta en otros temas que realmente riñen contra el orden y la moral pública. Entonces el camino no es ese, el camino es que el modelo de los últimos 10 años es un equívoco, es algo incorrecto. Si los ciudadanos no vuelven a ver las cosas propias, no vuelven a sentir que el fondo público, la institución pública, el activo del Estado es de los ecuatorianos, nos pertenece en una partecita a cada uno de nosotros, entonces definitivamente seguiríamos teniendo gobernantes que creen que es de ellos, que lo pueden disponer y que pueden administrar irresponsablemente. Los fondos públicos son de todos, eso lo tenemos clarísimo, es decir, son de los contribuyentes, de todos los que pagamos impuestos, de todos los habitantes de un país. ¿Cómo deberían planificar los candidatos que están armando sus planes de gobierno? ¿Qué hacer con la economía del Ecuador? Usted dice, tenemos el recálculo de la deuda, que puede ser aceptado o no aceptado. El problema es que nos vamos a endeudar más. ¿Cómo analizar desde las posibles propuestas de los candidatos, cualquiera que esté fuera, qué hacer con la deuda externa, deuda interna, qué hacer con la economía del país y cómo reactivar la economía? Mire, yo dividiría entre los candidatos dos grupos. Quizá el sucesor de este régimen, que no nos ha dicho absolutamente nada. Él no dice si es que va a disminuir o bajar impuestos, si es que nos vamos a orientar por acá, si vamos a vender bienes públicos, absolutamente nada. Nadie conoce absolutamente nada. ¿Por qué si el tema económico es el fundamental, porque uno habla de desempleo, que es un tema gravísimo para el país, habla de deuda externa, habla de fondos públicos, habla de dolarización, ¿por qué en este caso el candidato que usted menciona no hace referencia en el punto de vista económico? ¿Por qué precisamente no? Porque el candidato sucesor de este régimen, en el momento en que tope las aristas económicas, se va a encontrar que su discurso de campaña tiene que ser contrario a lo que ha venido sucediendo en el país los últimos 10 años. Ya vemos que hay un ejemplo puntual en lo que es educación y escuelas del milenio. Por lo tanto, él se siente en la coyuntura nefasta de tener un equipo de fórmula que no lo desea y un programa de gobierno que quiere hacer, pero que se contradice con los últimos 10 años. Y los otros candidatos que algo ya nos han dicho, me parece que tienen que seguir trabajando, puliendo una verdadera propuesta, porque mire, el tema de la deuda externa que estamos conversando, este no es un tema de yo me siento con los acreedores internacionales y les digo, vamos a renegociar la deuda y por favor, sí, yo soy buena persona, créame y vamos a negociar. Esto no funciona así, esto es, yo armo un plan de gobierno, estructuro una cadena de producción nacional a largo plazo, arreglo mis finanzas públicas, me comprometo a hacer determinadas cosas y entonces me presento a la banca internacional y le digo, he hecho el deber, tengo un plan, tengo algo organizado, lleguemos a renegociar, a canjear deuda, difiramos en el tiempo, bueno, en un tema acordado podemos llegar a un acuerdo, a un tema mejor para unos intereses superiores para el país, pero esto se hace haciendo un deber, no se puede sentar en la banca pública y decirle que queremos hacer porque el país necesita. Dos, es necesario que se nos diga a dónde queremos ir. El país y los ciudadanos tienen que entender que no es buen gobierno el que entrega casas, el que va y hace una escuela. Él es un buen gobierno el que motiva que su gente tenga una fuente de empleo, genere su propia riqueza y tenga la capacidad de adquirir por su esfuerzo una casa. Y que tenga la capacidad de acceder a una unidad educativa. El Estado lo que tiene que proveer es los medios necesarios para que esos ciudadanos se desarrollen. Si el ecuatoriano sigue pensando que el Estado es el benefactor en la satisfacción de sus necesidades, entonces vamos a seguir con el tema del populismo del gobierno. Napoleón, pero ¿cómo romper esos temas? La pregunta va porque si yo, candidato, cualquiera que fuera, ofrezco históricamente en este país, yo he reafirmado algunas veces en este espacio, se ganan los mejores vendedores de sueños, el que me va a dar casa, el que me va a dar trabajo, el que me va a dar bono, el que me va a dar todo gratis. Entonces hemos estado acostumbrados a esta lógica populista de que nos venden sueños, yo compro sueños y voto por ese candidato.
¿Cómo enseñar a la población lo que debe preguntar a los candidatos y lo que debe exigir de ellos para que el país sea sostenible, sustentable, todo lo que se habló en el propio Hábitat 3, seguro, en donde no haya delincuencia, en donde haya seguridad alimentaria, donde haya seguridad en que uno va a un centro de salud y hay medicamentos para que a uno le atiendan? Eso debemos exigir. ¿Cómo ir rompiendo eso entre las ofertas de campaña, los sueños que todos tenemos de manera absolutamente lícita, pero saber que eso es en base a esfuerzo y trabajo, no en base a dádivas? Y quizá, mire, la historia cómo se repite, y por eso los historiadores siempre dicen hay que retomar la historia para ver qué es lo que pasó en el futuro. Kennedy, cuando llegaban las tropas norteamericanas, luego de la Segunda Guerra Mundial, les decían, ahora ustedes que vienen de la batalla, no esperen y no pidan y no digan qué va a hacer el Estado por mí. Sigan pensando qué puedo hacer yo por mi país. Y creo que este es el mensaje claro. Si los ciudadanos están esperando que el Estado arregle sus problemas, entonces ellos nunca van a tener la capacidad de solventar sus necesidades. Lo que deben buscar los ciudadanos ecuatorianos es, a través de su trabajo, de su esfuerzo, de su sacrificio, satisfacer las necesidades que ellos hayan creído convenientes en su programa o en su programa de vida. Por el contrario, la historia que se repite es fácil revisarla. Tuvimos candidatos los últimos 20 y pico años de democracia, más de 30, casi 40 años de democracia, que nos ofrecieron pan, techo y empleo, jama, cama y caleta, construcción de revoluciones, bono etcétera, de pobreza, que ahora se llama bono de desarrollo humano, que empezó con el gobierno de Mauad y fue retomado y analizado y profundizado por el propio gobierno de la Revolución Ciudadana. Y esto, al visto al día de hoy, se ve que los resultados no han sido los adecuados. Un país se desarrolla en la medida en que su pueblo entiende que es el trabajo individual con un enfoque colectivo saca adelante un país. Me extraña que, aunque he escuchado a gente estudiar en el tema, me extraña que los candidatos, especialmente el candidato sucesor, no hable nada de la agricultura. Si es que en algo podemos ponernos de acuerdo los ecuatorianos, muchos coinciden de candidatos, incluido el candidato de Alianza País con su binomio, muchos coinciden en que la agricultura es la base y hay que volver a poner los ojos en el agro, pero la pregunta es ¿cómo? Y es que eso le digo claro, yo creo que el candidato Lenín Moreno tiene esta dualidad en la que se encuentra en este laberinto sin salir, porque si usted le escucha a su fórmula de campaña, el señor Glass, él habla de industrializar el país. Recién en una cadena nacional media hora pasó hablando de cómo industrializar el país, cuando parece que la visión correcta es volver a ver el agrocalidad, alimentos de calidad. El mundo, no el Ecuador, el mundo requiere alimentos de calidad. Este país tiene los microclimas necesarios para producir determinados bienes de calidad. ¿Qué necesitamos del Estado? ¿En qué sí puede ayudar el Estado a los ciudadanos? Es decir, a ver, vamos a orientar nuestra producción, vamos a suponer un ejemplo, al banano en la costa. Y en la sierra vamos también al brócoli, dos ejemplos cualquiera. Y el Estado nos dice, y en cambio en la papa no somos productivos. Mire usted que hoy se importa la papa en el Ecuador. Las provincias paperas por naturaleza del país hoy día son deficitarias porque la mayor cantidad de papa se la importa, y se la importa del continente, del viejo continente, es papa belga o holandesa. Está claro entonces que lo que un Estado responsable hace es pone la directriz, construye la carretera en la que los ciudadanos de forma autónoma y con iniciativa caminan ese recorrido. Pero ¿cómo conseguir que el Estado sea un facilitador para que en este caso el mundo agrícola, el mundo del agro, logre mejorar producción, lograr conseguir los mejores precios a nivel internacional, llegar a los mercados locales de manera lógica? Es decir, que sea un facilitador y no a veces alguien que genera conflictos y que demora en trámites y en trabas. ¿Cómo hacer ese cambio de la lógica estatal y de la imagen del propio Estado? Volvemos al tema de la decisión en las elecciones presidenciales, Claudia. Los ciudadanos tienen que elegir no por esta persona que nos viene a ofrecer una revolución y un cambio que finalmente después de 10 años se ve que estamos peor de lo que estábamos en el 2007. Los ciudadanos tienen que elegir al mejor equipo que se nos presenta que nos va a gobernar y exigirle que este equipo nos presente las directivas de qué es lo que piensa hacer. Si es que eso que piensa hacer está atado al desarrollo nacional, a la realidad individual de las personas, entonces que los ciudadanos le favorezcan con su voto.
pero no vuelvan a favorecer con su voto a personas que crean que el desarrollo del país está en mandar nanotecnología al espacio, cuando el Ecuador tiene serios problemas de alimentación, de agua potable, alcantarillado y salud. No son esos todavía nuestros planes de desarrollo. Y dos, que los ciudadanos se comprometan y sean corresponsables en el uso del fondo público. Yo, Claudia, me siento de alguna manera a veces asombrado en la pasividad que tenemos los ecuatorianos frente a los actos de corrupción. Miren, en otros países, actos de corrupción como los que se han destapado en los últimos tiempos, son causales para que desde el vicepresidente de la República que estuvo a cargo del sector estratégico presente su dimisión y se someta de forma voluntaria a la justicia. Eso es lo que debería pasar en una sociedad civilizada. ¿Qué es lo que está pasando en el Ecuador? Que ni los funcionarios públicos que estuvieron a cargo, el señor vicepresidente a la cabeza de todo esto, ha dado ninguna explicación fehaciente jurídica y legal, y por otro lado, los ciudadanos se han visto de alguna manera absortos, desde luego, pero impasivos. No han ejecutado ninguna acción frente a este acto de corrupción. Y esto sí me hace pensar que a lo mejor los ecuatorianos todavía no entienden que el robo no es de los fondos del señor Estado. El robo es de mis fondos. Yo pagué mis impuestos y un pedacito se lo robaron. Yo pagué mi plata al IES y un pedacito se me robaron. Ahora, de pronto también son las cifras. A veces las cifras nos dejan absortos porque son muchísimos ceros y por lo tanto uno habla de que la refinería en lugar de costar tanto, costó tanto y se multiplica por 10. ¿Cómo hacer que el ciudadano entienda los montos en base a su lógica diaria? ¿Cuánto significa $1 millón en salarios básicos? ¿Cuánto significa $1.000 millones en salarios básicos? Es decir, a mí me han robado los sueldos de mi vida entera y más. Qué buena pregunta, Claudia, porque mire, siempre es bueno compararse para saber en qué dimensión porque estamos, uno escucha la danza de los millones y cada vez escuchamos $1 millón, $1.000 millones, se incrementa el techo de la deuda en $12.000 millones y uno dice, se escucha, pero no logro compararlo con mi economía. Pero entonces, muy bien, hagamos una comparación facilísima. A través de la asistencia penal internacional que se solicitó a Panamá, Panamá ya ha develado que en las cuentas de estos funcionarios corruptos que han utilizado y se han robado los fondos públicos, han llegado a estas cuentas cerca de $17 millones, que es la parte del ovillo de todo lo que se llegará a saber. O sea, solo en Panamá en esas cuentas hay 17 millones de dólares. Uno se acuerda, propuesta indecente en $1 millón. Hagamos una comparación justo, Claudia. El famoso caso de corrupción más sonado que hay en Sudamérica es el caso del expresidente Lula da Silva. Y a él se lo acusa de haber tenido un departamento y un fondo bancario que equivale exactamente a $1 millón. Es decir, un expresidente de la República. 17 veces más que el caso de corrupción que están analizándose en Brasil de Lula da Silva. Este mínimo caso de corrupción ecuatoriana, que realmente es la punta del ovillo de un tema grandísimo que algún día se develará, es 17 veces más grande económicamente hablando que el problema del expresidente Lula da Silva. Eso tienen que entender los ecuatorianos. Realmente ha habido una disipación del fondo público, pero si no nos encorrealizamos con esto, si no tenemos el coraje de denunciarlo, de decirlo, de hablarlo, de pedirles explicaciones. Yo al señor Bravo no tengo que pedirle, yo como ciudadano al señor Bravo no tengo que pedirle ninguna explicación, pero el señor Capaya, prófugos de la justicia, por cierto, excepto el señor Bravo que afortunadamente se ha detenido, yo tengo que pedirle explicación a mi gobernante, y mi gobernante se llama Jorge Glass. Él, el vicepresidente de la República, estuvo encargado del sector estratégico, yo a él le pido me rinda cuentas y explicación de este gran problema de corrupción. Y aclarar el tema. Gracias a Napoleón Santamaría. Es importante lo que él menciona, los ciudadanos tenemos en parte de nuestros derechos es exigir respuestas sobre cómo se usaron los fondos públicos. Los datos que el economista Santamaría nos ha dado, 17 millones que él dice es la punta del ovillo que están depositados en Panamá en la cuenta de estos señores involucrados en temas de corrupción, son cifras difíciles de calcular para nosotros como ciudadanos que ganamos nuestro salario, que tenemos nuestro hogar, que llevamos nuestros hijos al colegio. Así es que es obligación de todos, no solamente derecho, sino obligación, reclamar y hacer que las cosas sean más transparentes y los culpables sean castigados. No solamente sean titulares de prensa, la prensa que trabaja duramente investigando, se generan alertas, se generan una serie de elementos, pero al final los culpables se escapan con los dineros del país.
Varios temas hemos mencionado con el economista Santamaría. ¿Qué deben plantear los candidatos a la presidencia? ¿Cómo enfocar sus planes de gobierno desde el sector económico? Y fundamentalmente, como él menciona, poner el eje en el agro con respuestas con calidad y hacia dónde queremos que vayamos como país. Gracias nuevamente al economista Napoleón Santamaría. Gracias a ustedes que nos han acompañado el día de hoy. Que tengan un muy buen feriado. Manejen con cuidado si van a salir de la ciudad. Disfruten de este maravilloso país en el cual vivimos, de Cuenca, de Manabí, de la propia ciudad capital de Guayaquil, de recorrer este Ecuador que nos trae varias sorpresas para este feriado. Gracias también a nuestros auspiciantes. Recordamos que este programa llega diariamente a ustedes con el apoyo de Cheviplan, EMAPS, también de la Universidad Internacional del Ecuador y de Movistar. Así es que nos veremos luego del feriado el próximo día lunes. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presentó Enfoques. Pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Hasta la próxima. Si está interesado en participar de forma gratuita en el programa Mi Música, contáctenos al 246-8427, 096 96 17 136, 0999 440 113 o escríbanos al correo electrónico elizabeth-consuegra@yahoo.com.